Hola colegas del comercio exterior, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Pérez Ortiz y me acompaña mi socia Cristel Puyol para hablar de un tema bastante interesante. En este mes de abril y mayo, recuerden, se tiene que presentar el reporte anual de operaciones de comercio exterior para las empresas que tengan un programa IMEX y PROSEC. Sí, exactamente como dice Rodrigo, llega este mes de abril y con eso pues llega el inicio de este periodo que es, digamos, no voy a decir la obligación más importante en temas de comercio exterior, pero digamos que es, o bueno, en temas de programa IMEX y PROSEC, pero es la causal principal por la cual se suspenden y posteriormente se cancelan los Se programas, ¿no? puede llegar hasta cancelar los Claro, programas, así recordemos es. de aquí que al final nosotros no tenemos una vigencia tal cual establecida en nuestros programas IMEX y esta es nuestra manera tal, o sea, digamos, de renovarlo, ¿no? Casi, Ya casi. está reactivando Sí, nuestro claro, o programa año sea, con año. sí, efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar para empezar? O sea, previo a esta transmisión tan importante que tenemos que llevar a cabo a partir, digamos, desde ya casi, casi, ¿no? Sí, a partir de abril, como se estaba comentando, ya tenemos que entrar al cumplimiento de estar presentando este reporte anual de operaciones de comercio exterior. Pero antes de presentar el reporte anual de operaciones de comercio exterior, tenemos que asegurarnos de algo sumamente importante como empresa, que es Claro. tener nuestra opinión de cumplimiento. 5 puntos. 5 puntos. Número uno. El primero más importante es asegurarnos de tener nuestra e-firma vigente. Sí, efectivamente. Totalmente. Punto número 2. Es el RFC activo. Ajá. El punto número 3 es tener nuestros domicilios como localizados. Tanto el domicilio fiscal como aquellos domicilios que estén vinculados a mi programa IMEX. Eso es bien importante porque hay empresas que tienen Sí, infinidad un número de ¿no? domicilios Por y toda la República. bodegas. Entonces, muy importante, o sea, sí, que esté localizado, que esté registrado y lo mismo, ¿no? O sea, que esté tanto en RFC, o sea, Registro Federal de Sí, Contribuyentes, como Secretaría de Economía, ¿no? Porque luego a veces aquí se nos pasa que damos de baja, subimos de esto, hacemos un movedero con los domicilios y al final no tenemos el conocimiento final de en qué está. De cómo estamos. De Oye, cómo estamos. sí lo di de baja. O sea, porque hay empresas que se les olvida dar de baja el domicilio y abren uno nuevo. Entonces hay que recordar que cuando abrimos un domicilio ante el SAT, como todos los datos aparecen directamente vinculados en la BUSEM, para Secretaría de Economía también ya podría existir un domicilio vinculado a comercio exterior. Pero esto, ¿cómo lo pueden saber? Hasta que tú des la notificación de una ampliación de domicilio. Entonces, es bien importante sí tener, como bien comenta Cristel, bien vinculado en nuestros domicilios, ¿no? Y otro es el número 4, no está en la lista negra del SAT, es, bueno, de cajón. Esencial, ¿no? Sí, Que esencial. eso es lo que todos tememos, ¿no? Exacto, Llegar en algún momento a esta lista negra del SAT. Entonces, sí, también muy importante que antes de revises este punto. Y el último. Y por último, es el tener la opinión de cumplimiento vigente. Y positiva. Y positiva. Claro. Exacto. Entonces, a partir del mes de abril, marzo, hasta el mes de mayo, junio, ¿no? agosto, Digamos, ya cuando cuidar este cumplimiento. Este conocimiento de cuáles son las empresas, que, o sea, cuando se publica este listado por parte de la Secretaría de Economía, tanto, número uno, de esas empresas que son suspendidas, posteriormente esas empresas que son las canceladas, o sea, digamos, estemos así, siguiendo y siguiendo y siguiendo el cumplimiento de estos 5 puntos que acabamos de mencionar, ¿no? Si de manera muy breve lo repetimos, es, número 1, firma vigente, número 2, RFC activo. Número 3, los domicilios, el tema de los domicilios, que sabemos que puede ser, cuando tienes tantos domicilios puede ser algo complicado, ¿no? O sea, rápido revisarlos antes de entrar al tema de presentar tu RAOCE, pero sí muy importante aquí resaltar, pues lo esencial de sí tener un conocimiento de cómo están mis domicilios, ¿no? Claro. Punto número 4, la lista negra del SAT, y el 5 es la opinión de cumplimiento positiva. Positiva. Entonces, si ya nosotros estamos seguros que cumplimos con todos estos 5 puntos que son esenciales, bueno, pues ya podemos decir, bueno, vamos a presentar nuestro reporte anual de operaciones de comercio exterior, porque sé que no estoy en riesgo sobre estos puntos, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿dónde se presenta? Se presenta en la ventanilla única de comercio exterior mexicana, BUSEM. Entonces,
Sí, este es en donde entramos a hacer el cumplimiento y recordemos que pues entras y vemos aquí las pestañitas de solicitud subsecuente, solicitud nueva, nosotros vamos a la solicitud nueva y ya vemos aquí las diferentes autoridades donde nuestra autoridad ante la que tenemos que presentar este reporte es la Secretaría de Economía, ¿no? Al escoger a la Secretaría de Economía, en uno de sus encabezados ahí principales de trámites vemos el reporte anual de operaciones de comercio exterior. RAOCE. Entonces, sí, es dentro de la BUSEM, Secretaría de Economía, nueva solicitud, Secretaría de Economía, y nos va a despegar automáticamente el reporte anual de operaciones de comercio exterior. No buscarle más entre programas de fomento, entonces es un rubro en específico que está ahí de trámites. Y posteriormente, ahora que entramos y qué tenemos que hacer. Una vez entrando, es bien importante revisar aspectos generales de esta solicitud. Cuando tú entras directamente, te van a aparecer datos generales del contribuyente. Nada más asegúrate que esos datos generales del contribuyente sean iguales a los que tienes registrado en el SAT conforme a tu domicilio fiscal. Y lo más importante, que los programas de fomento que te aparezcan vinculados a tu razón social y RFC sean correctos de acuerdo a tu número de programa y totales de programas. Claro. ¿Qué pasa si no aparecen correctamente mis datos o la propia BUSEM no me permite todavía presentar mi reporte anual de operaciones de comercio exterior? Pues la única solución aquí sería ponte en contacto ya sea con BUSEM o con Secretaría de Economía, ¿no? Dependiendo tal cual de de la incidencia o del problema que estás encontrando. Digamos, exacto. No tengo habilitado la parte de presentar mi RAOCE, me pongo en contacto con BUSEM porque probablemente es un problema técnico, ¿no? Sí, de cierta manera. Y sí sucedió, el año pasado sucedió. Sí. El año pasado sucedió que hay empresas que en el mes de abril querían presentar su reporte anual de operaciones de comercio exterior y aún no se los permitía la propia BUSEM. Esa es una realidad. Entonces, si tú ya estás listo para presentarlo y no te aparece, bueno, pues contáctate con BUSEM, te van a levantar ahí un folio y vas a... todo lo que te tengan... Y la verdad es que es una ventaja, ¿no? Porque sí me ha tocado muchas veces levantar un reporte y, bueno, no voy a decir una ventaja, pero la ventaja aquí de que es que te solucionan rápido. La verdad sí te solucionan rápido y sí hay un seguimiento constante por parte de las personas que están ahí trabajando en la BUSEM o en los desarrolladores y rápido te pueden solucionar ese tema, ¿no? Y por otra parte, si tu problema en específico es que no está tu programa tal cual, el que tú quieres, los que están relacionados con tu RFC o hay algún error en el programa o no aparece el número, entonces ahora sí, ponte en contacto con Secretaría de Economía para que a través de ellos se resuelva este tema. Este tema es muy importante. Ahora, entonces, ya sabemos qué es lo que tenemos que cumplir previamente, dónde tener que presentarlo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que presentar dentro del reporte anual de operaciones de comercio exterior? Yo creo que es lo más importante. Claro. ¿Qué es lo que tenemos que estar presentando? Para empezar, consideremos que nuestro RAOCE, el que estamos ahorita ya en plazo de cumplimiento, es correspondiente a las operaciones de comercio exterior que se llevaron a cabo en el 2022, ¿no? ¿Por qué los plazos también? Pues se acaba de terminar, digamos, el plazo para cumplir con la obligación de la declaración anual y es de ahí de donde se toma básicamente la información, ¿no? O sea, muy importante considerar que nuestra información que vamos a transmitir en el RAOCE tiene que ser congruente con lo que se declaró en la declaración anual. ¿Y por qué tiene que ser congruente? Porque hay dos rubros importantes a cumplir. Uno es ventas totales y otro, total de exportaciones. Estos dos rubros van muy vinculados a tu tema contable y fiscal de una empresa. Porque hay empresas que dicen, oye, pues ¿por qué? O sea, ¿de dónde tomo estos datos? Hay otras empresas que hasta del puro Data Stage, ¿no? Se quieren basar. Sí. Y muchas veces, recuerden, si te basas del Data Stage, bueno, decir que es el Data Stage para que no lo conocen, es la transmisión electrónica que hacen los contribuyentes a través del SAI, del Sistema Electrónico Aduanero, de las operaciones de comercio exterior que realizan. Entonces, es bien importante considerar esto, ¿no? ¿Qué es lo más y lo que nosotros recomendamos? Básate tu declaración anual, siempre y cuando esté bien, ¿eh? Porque también es otra cosa, ahorita vamos a ver por qué. Entonces, son dos rubros que tenemos que cubrir. Cuando eres una empresa que tiene el programa IMEX y PROSEC, tienes que cubrir el rubro de ventas totales y total de exportaciones, nada más. Ahora, ¿qué tal si, por ejemplo, yo soy una empresa que solamente tiene PROSEC, ¿no? Si solamente tienes PROSEC, ¿cuáles son los rubros que debes de cubrir? Total de importaciones por producto. Tienes que indicar el total de ventas que tuviste y total de exportaciones de tus productos terminados. ¿Sí? Exacto. Entonces, ¿y qué tomo en consideración, digamos, respecto de qué, productos terminados, a qué te refieres?
Los productos terminados deben ir enfocados específicamente al sector PROSEC autorizado. Hay que recordar que cuando a ti te autorizan un programa PROSEC, tú tienes que decir qué fracción arancelaria está vinculada a tu programa o vas a elaborar. Entonces va específicamente a ese producto vinculado, ¿eh? Entonces, bien importante considerar esto si tú nada más eres PROSEC y tienes que cumplir con esta declaración de comercio exterior. Sí, claro. Y hacemos esta aclaración, como dice Rodrigo, porque sí es muy importante. O sea, aquí, en un tema de programa IMEX, pues de cierta manera se facilita, ¿no? Ok, tengo dos campos. Es una ventaja. Todo bien, ok, tomo la información de mi declaración anual y listo. Pero ya en un tema de solamente tener un PROSEC, o sea, se abre un campo adicional, que es lo que decimos, el total de importaciones, y adicional a eso, o sea, tú tienes que ir capturando cada uno de los montos que corresponde a tus bienes producidos, ¿no? Y sí, o sea, y es uno por uno hasta que terminas con esta información de cada uno de los productos vinculados a tu sector autorizado. Exactamente, y relacionado a las mercancías que importas, ¿no? Exacto. Respecto de cada uno de estos sectores. Entonces, sí es aquí donde viene esa diferencia de lo que se tiene que declarar. Si nada más tienes PROSEC. O si tienes programa IMEX y PROSEC o IMEX en sí nada más, ¿no? Exacto. Entonces, aquí ya estamos, para no revolvernos, vamos a partir de 3 tiempos. Primero, empieza a partir del 1 de abril. Claro. Y termina la obligación hasta, bueno, o sea, hay 2 diferentes periodos, digamos, de cierta manera. De manera general, hasta si tú eres una persona moral que tiene programa IMEX, hasta el último día de mayo. Hasta el último día de mayo. Exacto. Es bien importante, ¿por qué? Entonces, primer tiempo, empieza a partir del 1 de abril. Si nada más tienes tu programa PROSEC, tienes del 1 de abril hasta el 31 de abril. Bueno, recordemos que es hasta el último día hábil, ¿no? Último día hábil del mes de abril. Y considerando que el mes de abril, su último día hábil es el 28 de abril, tenemos hasta el 28 de abril. Y abril el día hábil de este año, chavos. Abril tiene 30 días, entonces, no 31, 30 días. Sí, pero sí, es verdad. Y entonces, el último día hábil del mes de abril. Porque, bueno, en este periodo 2023 cae el 28, pero no quiere decir que ese sea el último día hábil, tal vez, del próximo año que viene. Entonces, del último día hábil siempre nos tenemos que basar como último día. Entonces, si tienes puro programa PROSEC, empieza a partir del 1 de abril hasta el último día hábil del mes de abril. Que en este año es 28. 28. Perfecto. Si tienes programa IMEX nada más, es del 1 de abril hasta el último día hábil del mes de mayo. Que en este caso sí es hasta el 31 de mayo, ¿no? Si tienes programa IMEX y PROSEC, es del 1 de abril hasta el 31 de mayo. El 31 de mayo, pero cuidado. Aquí viene el cuidado. ¿Por qué? Porque si tú presentas tu reporte anual posterior al mes de abril, te van a suspender tu programa PROSEC. Entonces, ¿cuál es la primera recomendación para aquellas empresas que tienen un programa IMEX y PROSEC? Que presenten su reporte anual de operaciones de comercio exterior antes del día último del mes de abril. Si tienes programa IMEX y PROSEC. Sí, claro. Toma consideración que como te van a suspender, si no lo presentas o lo presentas posterior al abril, te pueden suspender PROSEC. Entonces, para que tus 2 programas estén vigentes y sin suspensión, la recomendación es que lo presentes antes del último día del mes de abril. Presentes tu reporte anual si tienes IMEX y PROSEC. Exacto. Y muy importante aquí recordar, ¿no? O sea, la suspensión es automática. Entonces, o sea, dense por suspendidos. Por suspendidos. Si tú con un PROSEC, o sea, no presentas tu RAOCE en el mes de abril, ¿no? Por más que tengas también un IMEX y digas, ok, pero yo puedo cumplir hasta mayo. No, son cosas distintas, ¿no? O sea, bueno, si tienes un PROSEC, en abril. Si tienes un IMEX, en mayo. Si tienes un PROSEC y un IMEX, aquí la diferencia es pues que tu periodo para presentar el RAOCE respecto a tu IMEX, pues se abre también en abril, ¿no? Sí, entonces es bien importante. Si tienes IMEX y PROSEC, considera tu último día el 28 de abril de este año. Entonces, si tú nada más tienes programa IMEX, tienes hasta el último día hábil del mes de mayo. Perfecto. Entonces ahí, espero no te hayamos revuelto con los tiempos. Vamos a poner unos cuadritos con las fechas para que se puedan basar en eso, ¿no? Pero sí. Y otro de los puntos muy importantes es, o sea, que se tiene que presentar y transmitir esta información en miles de pesos. En miles de pesos. Esa es la captura de información. Entonces, ¿y qué es lo que tenemos que capturar? Si tenemos IMEX y PROSEC, son 2 montos, ya hemos comentado, ventas totales.
¿Qué consideramos como ventas totales? El total de facturación nacional y facturación al extranjero. Exacto. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde sacamos esta información? De nuestro declaración anual. Claro. Y por eso es bien importante tener un registro de todas nuestras ventas totales y ventas a la exportación. Hay que recordar que como empresa con programa IMEX, nosotros una vez nos autoriza nuestro programa, hacemos una declaración bajo protesta de decir verdad. Y es que vamos a cumplir ya sea con los $500,000 anuales o al menos el 10% de la facturación al extranjero sobre nuestra facturación total. Entonces, por eso es bien importante llevar unos buenos registros contables, que la declaración anual se presente correctamente. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a sacar los montos para el cumplimiento. Si nosotros no tenemos bien presentada nuestra declaración anual o bien contabilizados nuestros montos, pues podemos no cumplir con este 10%. ¿Ok? Entonces, en ventas totales vamos a considerar facturación nacional y facturación al extranjero. Ahora, ¿qué vamos a considerar en el otro campo que es total de exportación? Vamos a considerar, pues, las exportaciones, ¿no? Básicamente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, para esas empresas que reciben mercancía, que bueno, sí, sus mercancías pues, no son de ellos, ¿no? Que vienen en consigna. Entonces, ¿qué pasa para ellos? Ellos deben de tomar como tal el total de exportaciones del IVA que se declara al momento de exportar. De su valor agregado. Exactamente. Entonces, aquí ya toma relevancia, toma bastante relevancia el control aduanero de nuestra empresa. Porque si nosotros somos omisos en tener o declarar incorrectamente nuestro valor agregado, o se nos olvida declararnos porque se nos fue y no revisamos el pedimento y dijimos está check y el agente aduanal lo selló, podemos tener problemas. Hay que recordar que el único registro que tenemos nosotros para saber cuál es nuestro valor agregado que nosotros tenemos es lo que tal vez nos dan los propios pedimentos o en su caso el DAR Stage. Que esto va muy de la mano, y esto es bien importante, a la facturación que tiene esta empresa que se maneja bajo el 189 de la ley del ISR, que son maquiladoras puras. ¿Por qué? Porque la facturación que hacen estas empresas es por su servicio, que va muy de la mano ¿a qué? A mi valor agregado que yo estoy declarando. Claro. Por eso entonces aquí tenemos que saber cómo tributo yo como empresa IMEX para saber qué voy a declarar en ventas totales o total de exportación. ¿Cierto? Las empresas que no están bajo consigna o no tributan bajo el 181 de la ley del ISR, pues declaran su valor comercial de sus exportaciones. Sí. Como así ventas, como total de exportaciones. Entonces, vamos a hacer dos campos: ventas totales y total de exportación. ¿Ok? Una vez ya tenido cumplido esto y haberlo cotejado con nuestra declaración anual y haberlo capturado en miles de pesos, pues ya está, podemos decir que estamos ya listos y en siempre y cuando el porcentaje sea más del 10%. Sí, muy importante esta parte que dices del porcentaje, ¿no? O sea, ahí el porcentaje se calcula automáticamente, ¿no? Ahí no hay nada que moverle. Así como que, lo voy a manipular. Poner, no, ese se calcula automáticamente de la información que nosotros hayamos capturado. Entonces sí, muy importante, o sea, transmitirlo y verificar que efectivamente no tenga errores, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si tengo un error? O sea, que ya, una vez que tú lo transmites, no hay manera de modificar ese RAOC, ¿no? No hay manera de... Sí, eso es bien importante, ¿eh? No hay rectificación. No hay rectificación, no hay manera. La única manera sería, una vez más, ponerme en contacto con Secretaría de Economía. Muy importante decir que tiene que ser dentro de los 5 días hábiles posteriores a que tú transmites este reporte, y es a través de un escrito, ¿no? Es a través de un escrito cumpliendo ciertas formalidades que establece de cierta manera la guía que posteriormente debe estar pronto a publicar la Secretaría de Economía, pero es a través de un escrito libre que se debe de llevar a cabo esta rectificación de los datos que hayamos asentado de manera errónea. Exacto, es bien importante. Y también siempre pues poner nuestros contactos, datos generales de nuestra empresa, para que pues en dado caso que necesiten alguna aclaración. Secretaría de Economía tiende mucho a eso, a llamar al contribuyente cuando tiene alguna duda. Eso es bien importante, es algo que se agradece también de esta dependencia. Entonces sí es bien importante, como bien comenta Cris, después si tú quieres, ¿sabes qué? Me equivoqué. Y aparte, como consideración importante, tú una vez firmas o mandas esta información, no hay un registro a menos que sepas leer las cadenas que vienen dentro de tu acuse de Bucen, donde te diga que capturaste. Entonces siempre la recomendación es antes de que vayas a firmar ya, o sea, ya tengo mi captura.
Sí. toma un screen, Una captura de pantalla, ¿no? captura de pantalla, llévatela a una hoja de Word o guárdala como Y que más sea te tu plazca, soporte. y que sea tu soporte de qué pusiste. De lo contrario, si no sabes leer las cadenas originales, ¿a qué me refiero a cadena original? Es el cúmulo de datos que viene de transmisión electrónica que Sí. hace uno. Viene ahí como un encriptado, Ajá, ¿no? como un encriptado. Ujú. Una vez te arroja tu acuse, te dice, bueno, ya diste por cumplido tu reporte anual de operaciones de comercio. Nada más aparece eso, pero dentro de la cadena final, dice así cadena original o cadena de captura, ahí viene lo que tú pusiste. Los datos tal cual. Pero si no sabes leer esto, pues sí, Sí. te recomiendo O si que... te quieres facilitar la vida, ¿sabes qué? Sí. Screenshot, ¿no? Antes de Sí, eso. Sí, Ujú. captura de pantalla, recortas la información, lo que sea, y lo guardas en un lugar, en una carpeta, como tu sustento, soporte. tu soporte documental a lo que transmitiste en tu Exacto. base. Entonces, una vez ya tienes esto, si te llegas a equivocar o algo, pues ya sabes, son 5 días los que tienes para poder rectificar esta información, pero es directamente con Secretaría de Economía. Tú ya no puedes hacer o moverle absolutamente nada. Exacto. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, pues al final ya saben lo que tenemos que hacer para cumplir previo, dónde lo tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que capturar y qué pasaría si no cumplo. Ahora, lo más importante, ¿qué pasa? Se me fue. ¿Sabes qué? Soy empresa IMEX, se me olvidó presentarlo y estamos a 1 de junio. Bueno, ¿Qué tengo que hacer? pues como dijimos, la suspensión es automática, ¿no? O sea, no va a haber aquí un aviso por parte de Secretaría de Economía donde me diga, ¿sabes qué? Uy, fuiste suspendida. No. Entonces, no, eventualmente va a llegar un punto donde nos vamos a dar cuenta que fuimos suspendidos. Lo bueno de todo esto es que todavía tenemos un plazo. Tenemos un plazo para poder transmitir esta información y pues, evitar una cancelación, ¿no? Que aquí una cancelación ya sería, digamos, el escenario... Ya no puedes hacer nada. El peor escenario Ya no. en nuestra vida como programa IMEX. Entonces, Ujú. muy importante, tenemos todavía un plazo para transmitir esa información. Una vez que transmitimos la información, no hay necesidad de ponernos en contacto con la Secretaría de Economía, sino automáticamente en un plazo no De mayor 2 a días. 2 días, o sea, ya vamos a vernos reactivados, ¿no? Exacto. Entonces, si no lo presentaste antes del 31 de mayo, tu reporte anual de operaciones de comercio exterior, te van a suspender y te van a dar todo el mes de junio y julio para presentarlo. Pero si no y hasta agosto, pero si no lo presentas el último día hábil del mes de agosto, a partir del primero de septiembre, ya. tú ya estás cancelada. Entonces, tienes hasta esa fecha, velo como tu límite máximo. Es hasta el último día hábil del mes de agosto. Sí, Si pero eres una esperamos IMEX. que no lleguen a ese punto, Si ¿no? nada más tienes PROSEC, tienes hasta el último día hábil del mes de julio. Entonces, te suspenden a partir del mes de mayo, te dan todo mayo y todo junio y hasta los últimos días del mes de julio para que lo presentes. Si no lo presentas, te entiendes como automáticamente cancelado a partir del agosto. Sí, ¿Sí? exactamente. Cuidado con las fechas, ¿eh? Cuidado esas fechas, ¿no? Sí, Ujú. o sea, sí, nada más, o sea, lo decimos para que no pensemos que ya estamos así en un escenario fatal, digamos, pero, o sea, muy importante, Sí. pues no ponernos en riesgo en ese sentido de una suspensión y tal cual, si ya fuiste suspendido, pues bueno, apúrate a presentar esta información Exacto. y cumplir, o sea, que sea antes de ese plazo para que no te cancelen, ¿no? Así es, entonces, pues ya saben qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que cumplir, los tiempos para cumplirlos. Si tienen alguna duda o desean que nosotros los asesoremos en cómo presentar correctamente su reporte anual de operaciones de comercio exterior, no duden en contactarlos. Les vamos a dejar nuestras redes sociales, nuestro correo de contacto y nuestros teléfonos. Pues muchas gracias por su atención a todos y que tengan un excelente día. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Ya.